El dato de inflación subió en enero un 2,6% y quebró una tendencia a la baja que se registraba desde mayo de 2016, cuando se alcanzó un pico de un 11%. Para hablar y analizar sobre este tema hoy nos acompaña el periodista económico Federico Comesaña. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo podemos evaluar este dato? Bueno, la inflación quedó, si la vemos interanual, es decir, comparando cómo estaban los precios en enero con enero del año pasado, en 8,3% de aumento. Esto es 2 décimas apenas por encima del dato de diciembre, cuando al cierre del año la inflación había estado en 8,1%. Este aumento, sin embargo, tiene una lectura interesante, como vos decías, interrumpe toda una seguidilla de datos que mostraban un comportamiento a la baja de la inflación, una moderación en el ritmo en el cual los precios aumentan, aunque todavía por encima del rango meta del gobierno de entre 3 y 7%. ¿Cómo podemos explicar entonces este quiebre en el mes de enero y cómo juegan los impuestos? Bien, acá hay dos cuestiones fundamentales que explicaron esta suba. Una de ellas es una decisión discrecional y que tiene poco que ver con política económica, que es el aumento del IMESI a los cigarrillos, que está pegando en enero y tiene una incidencia importante en este aumento de la inflación. Y por otro lado, las tarifas públicas. Las tarifas públicas que aumentaron este año por encima de lo que habían aumentado el año pasado, y eso genera un empuje sobre el ritmo de aumento de los precios. Si nosotros consideramos solo el componente tarifario que tiene la inflación, a diciembre venía subiendo alrededor de un 6,8%, ahora pasó a subir a un 9,5%. Eso quiere decir que antes colaboraba para que la inflación sea más baja, ahora en realidad le echa leña al fuego de los precios. Y eso en definitiva tiene una lectura más política que económica. La inflación sigue siendo un problema, no tanto como lo era el año pasado, y por lo tanto el gobierno lo que está decidiendo es, entre inflación y cuidar el resultado fiscal, bueno, le está dando más prioridad a la segunda variable. Al déficit fiscal. El déficit fiscal, recordemos que fue de un 4% en el cierre del 2016. ¿Cómo juegan estos datos, que son altos, 4% y casi 8,3% el IPC anual en la información macroeconómica del país? Sí, lo que nos está mostrando es que el gobierno está cómodo con un dato de inflación sobre la línea del 8%. Menos que eso, lo que implica para el gobierno es desatender otras prioridades que hoy pesan más, como el déficit fiscal. De hecho, el equipo económico ha puesto sus baterías en el tema del resultado fiscal, contrario muchas veces a algunas manifestaciones que ha tenido dentro del Frente Amplio. Entonces, esa batalla, como nosotros evaluábamos en este espacio en anteriores oportunidades, va a estar presente a lo largo del año. Esta vez, con un aumento de tarifas por encima de lo que requerían las empresas públicas, el gobierno claramente está priorizando el objetivo fiscal por sobre la cuestión inflacionaria. Federico, para ir finalizando, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en lo que tiene que ver con la inflación y además teniendo en cuenta el peso del dólar? Bueno, los analistas privados en general se muestran respecto a la inflación bastante estables en las previsiones. No hay expectativas de una inflación por encima del 9%, o al menos permanente por encima del 9%. Tampoco la hay expectativas por debajo del 7%, o sea que los niveles actuales son niveles que se podrían mantener al menos en el mediano plazo si no ocurre ningún hecho por fuera de lo esperado. Y ahí el hecho por excelencia que puede suceder es el tipo de cambio, con variaciones bruscas que podrían llegar a darse si se toman decisiones, en particular en Estados Unidos, distintas a el panorama que hoy se espera. Difícil entonces entrar en el 2017 en la franja meta del Banco Central entre 3 y 7%. Al menos la mediana de los analistas es lo que espera hoy en día. Excelente. Federico Comesaña, periodista económico, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti.